Derecho Penal 2. Terminamos en la clase anterior de hablar de los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos respecto de instrumentos públicos. Es decir, como siempre con el Código Penal a la mano, analizamos el artículo 193 del Código del Ramo. Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad y señala, ¿no es cierto?, en los 8 numerales los diversos tipos de falsedad material o real, falsedad ideológica y un tipo de falsedad por ocultamiento. Ya nos referimos a eso, hablamos de la falsedad material o real, que se trataba de forjar un documento falso o de que en un documento verdadero se lo adulterara, falsedad material o real, y el caso contrario, diríamos, de falsedad ideológica, en donde estamos en presencia de un documento aparentemente verdadero, pero en el que las declaraciones que en él están contenidas son falsas. Y sobre eso nos explayamos, ¿no es cierto? Ya hablamos cuáles eran las características de este delito que tenía como sujeto activo, ¿no es cierto?, al funcionario público, que debía cometer el delito estando en el ejercicio de su cargo y dentro de la esfera de sus atribuciones. Bien, nos corresponde ahora hablar del segundo grupo de estos delitos, la falsificación de documento público cometida por un particular. A ella se refiere el artículo 194. Es decir, ahora vamos a tratar los casos en que las falsedades del artículo 193 son cometidas ahora por un particular. ¿Qué es lo que dice el artículo 194? Aquí en nuestro código al día, que ustedes lo obtienen, ¿no es cierto?, del sistema, lo pueden fotocopiar. ¿Qué es lo que dice el artículo 194? Dice: el particular que cometiera en documento público o auténtico alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Es decir, nos damos cuenta de inmediato que la sanción es menor ahora que es el particular el que comete el delito en, como dice la ley, documento público o auténtico. Tiene un grado menos de pena, que es muy importante, porque, ¿no es cierto?, con ese grado menos de pena, si llega la pena a presidio menor, ¿no es cierto?, simple delito, y no termina en el presidio mayor en su grado mínimo, como en el caso del artículo 193 respecto de los funcionarios públicos que cometieron alguno de los delitos enumerados en el artículo 193. Entonces el sujeto activo está claro. La acción, ¿no es cierto?, que se sanciona, el verbo rector, es falsificar. El particular que cometiera en documento público o auténtico alguna de las falsedades, esa es la acción que se castiga, el verbo rector, designada en el artículo anterior. Analizamos cada uno de los numerales, ¿no es cierto?, del 1 al 8, y reitero, vimos los casos de falsedad material, y los casos de falsedad ideológica, y el caso de falsedad por ocultamiento. Y una de las cuestiones interesantes es acá preguntarse si puede un particular cometer todas las falsedades que están señaladas en el artículo 193. Es decir, el particular puede cometer las falsedades materiales o reales y también las ideológicas y también las por ocultamiento. No hay unanimidad en esta materia,
pero la doctrina mayoritariamente sostiene que el particular solamente cometería o podría cometer las falsedades materiales, de los numerales 1, 5 y 6 del artículo 193. Es decir, el particular solamente podría contrahacer o fingir letra, firma o rúbrica. 5, alterar las fechas verdaderas. Y 6, haciendo un documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido. Esa es la doctrina mayoritaria. Pero esta doctrina mayoritaria sostiene que no podría el particular cometer las falsedades ideológicas, por ejemplo, que también son llamadas falsedades por mentira, de los restantes números del artículo 193, ya que solamente pueden ser cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y dentro de la esfera de sus atribuciones. Ni tampoco podrían cometer los particulares las falsedades o la falsedad por ocultamiento de que da cuenta el artículo 193, número 8, por cuanto se trata acá de falsificación de un documento oficial. Entonces, a menos que el particular tenga la custodia de ese documento oficial, caso en el cual constituiría, si que el particular tiene la custodia de ese documento oficial, constituiría un delito distinto que está específicamente sancionado en el artículo 245. Este artículo 245 dice lo siguiente: las penas designadas en los 3 artículos anteriores, que se habla de la infidelidad en la custodia de documentos, es decir, aquí estamos en situaciones en las que el particular está a cargo de un documento oficial, entonces en esos casos son aplicables a los particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos o papeles por comisión del gobierno o de los funcionarios a quienes hubieran sido confiados aquellos en razón de su oficio y que dieren el encargo ejerciendo sus atribuciones. Es decir, el funcionario público le dio el encargo al particular en el ejercicio de sus funciones para que custodiara estos documentos oficiales. Ahí entonces esa falsedad por ocultamiento, ¿no es cierto?, se trasladaría, habría un concurso aparente de leyes, ¿no es cierto?, que se va a sancionar en virtud del criterio de la especialidad. Entonces ahí estaría cometiendo este delito específico el particular, que son ciertos delitos de falsedad, pero que tienen que ver con personas que están a cargo de ciertos documentos. La ley habla de los funcionarios públicos que tienen la custodia, eclesiásticos que tienen la custodia, o también el caso del particular al que nos estamos refiriendo nosotros ahora. En relación con el uso o aprovechamiento de documento público o privado falsificado. Los artículos 196 y 198 se refieren de manera idéntica, si ustedes lo leen, a estos casos, que trata de diferentes documentos, pero la forma en que se describe el tipo penal es prácticamente la misma. ¿Qué dice el 196? El que maliciosamente hiciere uso del instrumento o parte falso será castigado como si fuera autor de la falsedad. ¿Y qué es el 198? El que maliciosamente hiciere uso de los instrumentos falsos a que se refiere el artículo anterior
ahí hay una diferencia porque en el artículo anterior al 198, es decir, en el 197, primero se habla de instrumento privado y en el inciso segundo se habla de ciertos instrumentos privados que son los denominados documentos mercantiles, que tienen mucha importancia, sobre todo en el ámbito del derecho comercial, para la circulación precisamente de esos instrumentos que sirven, ¿no es cierto?, incluso hasta como una forma de pago o de distribuir bienes, etcétera, entre los comerciantes. Entonces, si bien es cierto, la redacción es más o menos la misma, pero afectan a diferentes tipos de documentos. Pero en todo caso, cuando se actúa con este dolo específico, es decir, cuando se tiene conocimiento de la falsedad y conociendo de la falsedad se hace uso o aprovechamiento del documento público o privado falso, la ley lo sanciona como si fuera autor de la falsedad. Es decir, no es él el autor de la falsedad, el que usa o se aprovecha. Por eso que la ley está utilizando esta expresión, como lo sanciona como si fuera autor de la falsedad. No es el autor, por eso que lo sanciona como si fuere autor de la falsedad. ¿Y por qué lo sanciona como si fuere autor de la falsedad? Porque destruyéndose la presunción, ¿no es cierto?, de dolo del artículo primero, hay que entrar a probar este conocimiento específico en el sentido de que la persona actuó con conocimiento de la falsedad. No se olviden nunca de esa diferencia de la presunción general de dolo del artículo primero en relación con presunción general de dolo. Las acciones o omisiones se presumen siempre voluntarias, dice el Código en el artículo 1, a no ser que conste lo contrario. En algunos casos esa presunción no existe, como cuando la ley utiliza la expresión con malicia, maliciosamente, a sabiendas, etcétera, en donde hay que probar que en este caso de falsedad, el que actuó en este uso o aprovechamiento lo hizo con conocimiento de la falsedad. Los artículos 196 y 198 castigan, lo que le acabo de decir, como si fuera autor de una falsificación al que maliciosamente usa o se aprovecha de un instrumento falsificado público o privado respectivamente, porque estamos hablando del 196 y del 198, y el 198 se está refiriendo al 197, que habla de la falsificación de instrumentos privados. Si estamos hablando de usar o aprovecharse de la falsedad de instrumento público, 193, o privado, 197. Ojo con esto, porque a veces se ha preguntado simplemente cuáles son los grupos de falsedades y a veces los alumnos que no tienen clara la materia se equivocan. No existe limitación respecto del uso del documento falso, es decir, se refiere tanto al uso del documento falso propio como respecto de cualquier uso. Como respecto de cualquier uso. El uso propio del documento, claro, ¿para qué se hizo la falsedad? ¿No es cierto? Se hizo la falsedad para obtener un provecho para mí, o para un pariente, o con el ánimo de que fuera un instrumento, ¿no es cierto?, para realizar otro delito. O respecto a cualquier uso, yo quería inutilizar ese documento, quería destruirlo, etc. Se habla aquí, a menos que el documento se use como una materialidad, es decir, a menos que el documento, ¿no es cierto?, se utilice precisamente como una materialidad generalmente para producir otro delito, consumar otro delito. El artículo 196 no requiere que el uso del documento público falso cause un perjuicio, ni que pueda causarlo, ni que tenga la intención de causarlo, ni que tenga un fin de lucro producto de este uso. Basta con la materialidad.
Aquí, entre paréntesis, los que tengan los apuntes a la mano, ahí dice delito material. Ahí hay un error de transcripción. Es un delito formal, porque lo dijimos al comienzo, ¿cierto? Que este tipo de delitos se consuman por su sola materialidad del verbo rector, de la acción que se castiga. De la acción que se castiga. Entonces, ni siquiera se requiere que cause perjuicio, ni que pueda causarlo, ni que tenga la intención de causarlo, ni que tenga un fin de lucro producto de este uso. Es un delito formal. Pero no es un delito formal de mera actividad. No es un delito formal de mera actividad. Requiere que la falsedad conste en el documento. Requiere eso. Bien. Desde ese punto de vista, tiene que haber una materialidad. No es que sea un delito material, como oposición a delito formal. Así que corrijan eso, donde dice delito material subrayado, la palabra material no corre. Bien. Sin embargo, el artículo 198 respecto al instrumento privado falso sí exige el perjuicio. Si ustedes se fijan, porque tiende uno a equivocarse acá, en el 196 nos estamos refiriendo a los casos del artículo 193. El que maliciosamente hiciere uso del instrumento o parte falso. El 198 se está refiriendo al 193. El 196, perdón, se está refiriendo al 193. Pero el 198 se está refiriendo al que maliciosamente hiciere uso de los instrumentos falsos a que se refiere el artículo anterior. ¿Sí? El 198 se está refiriendo al 197, que habla de instrumentos privados. Si estamos hablando en un caso de falsificación de instrumentos públicos y en el otro de falsificación de instrumentos privados. Ojo con eso. Parece claro ahí cuando uno lo lee, pero después, cuando ya no tenemos el texto a la mano, entonces podríamos equivocarnos. Sin embargo, el artículo 198, estoy repitiendo, respecto al instrumento privado falso, sí exige perjuicio. El 198, porque se está refiriendo a instrumentos privados. Y después instrumentos privados que son, ¿no es cierto?, títulos de crédito, pero son instrumentos privados. Porque se está remitiendo al 197, que es lo que decíamos. Mientras que el 196 se refiere al 193. Ambos tipos contemplan el término maliciosamente, lo que significa obrar a sabiendas de la falsedad. Es decir, con conocimiento de la falsedad. Yo obro sabiendo que el documento es falso, público o privado, como dice el 196 y el 198. Es decir, se requiere dolo específico. Se destruye la presunción general de dolo del artículo 1 y por ende se requiere establecer el dolo, la comprobación del dolo. Que es también lo que les acabo de decir. Es decir, ya no está la presunción del artículo 1 que dice, se presume que todas las acciones u omisiones son voluntarias, a no ser que conste lo contrario. Artículo 1, inciso segundo, las acciones o omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario. Esa es la presunción de dolo que se destruye, y entonces cuando la ley habla con estas expresiones, con conocimiento, con malicia, maliciosamente u otras, entonces hay que entrar a probar este dolo específico. Es decir, en este caso que se tenía conocimiento de la falsedad y no obstante igual se actuó. ¿Por qué se justifica la comprobación de este delito? Nos preguntamos en los antecedentes que les remitimos a ustedes. Porque el autor del uso o aprovechamiento del documento falso no es el mismo autor de la falsedad. También se lo mencioné. Lo cual se desprende de la disposición que tipifica y sanciona la figura, entre comillas, como si fuera autor de la falsedad. Esta expresión la repiten los dos artículos que
les estoy comentando. El 196 respecto de los instrumentos públicos y el 198 respecto de los instrumentos privados. En los dos ustedes pueden leer que el que maliciosamente hiciere uso de un instrumento público o privado después falso, será castigado como si fuera autor de la falsedad. Como si fuera autor de la falsedad. No es el autor, por eso que está castigado como si fuera autor de la falsedad. Como en el caso de alguien que no es el papá, pero que ha criado a un niño. No es el papá, pero alguien dice, es como si fuera el papá. Algo así, si ustedes quieren. No es muy bueno el ejemplo, pero para darse una idea. Es decir, se lo tiene como que si fuere en realidad aquello a lo que se está refiriendo. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de que el autor del uso o aprovechamiento sea también el mismo autor de la falsedad? Es decir, el que falsificó el documento público o privado es el mismo también, ¿no es cierto?, que lo usa o se aprovecha de él. Seguramente que en muchas ocasiones ocurre. Seguramente que en muchas ocasiones ocurre. No siempre, pero ocurrirá. Algún tipo de documento público normalmente, ¿no es cierto?, en que ¿cómo se llama?, en que incluso se venden para que un particular, ¿no es cierto?, lo utilice. Hay varios numerales ahí en el 193 respecto a los documentos públicos y en el 197 respecto de los documentos privados. Entonces, cualquier persona que realiza alguna de esas acciones de falsedad, él comete la falsedad, puede también hacer uso o aprovechamiento de esa falsedad. Porque el que falsea, sea él mismo u otro, lo que pretenden siempre con la falsedad es hacer un uso o aprovechamiento, creo yo. Sea el mismo que realiza la falsificación u otro. ¿Qué es lo que pasa acá entonces? Es decir, la idea va por comete otro delito, el que usa o se aprovecha, a la vez falsificó y además usó en beneficio de él este documento público o privado que falseó. Acá se dice, ¿no es cierto?, en los antecedentes que le remitimos, que estamos hablando de lo que se conoce como el agotamiento del delito. ¿Qué es el agotamiento del delito? Aquella situación en que el autor, normalmente, el autor, que es el principal, ¿no es cierto?, el autor logra el objetivo que él quería con la consumación del delito. Digamos en el caso de alguien que, para salirnos de la falsificación, alguien que roba, alguien roba para vender. Cuando se roba, ¿no es cierto?, si se dan las circunstancias del robo, el delito está consumado. Pero puede que además de eso, el que roba logre su propósito final, que es vender la cosa robada. El delito ya estaba consumado. Pero el delito, cuando se logra el propósito que tenía el autor en su cabeza, en su cerebro, en su mente, ¿no es cierto?, está logrando el propósito específico que quería. Entonces ahí hablamos de agotamiento del delito. Entonces acá, eso es lo que se produciría si es que el que falsea también usa o se aprovecha de lo que falseó. Es decir, no se puede hablar de consumación de nuevo. Aquí lo que se produce es un concurso aparente de leyes penales, es decir, cuál va a ser la disposición que vamos a aplicar, que normalmente se va a decidir este concurso aparente en virtud del principio de la especialidad, porque es el primer principio que normalmente se utiliza. Y cuando no se puede utilizar, viene el principio de la subsidiariedad u otros.
Se produce el concurso aparente de leyes penales que se va a resolver por el principio de absorción o conjunción de leyes penales, que es el que regiría en este caso. Una figura absorbió a la otra. Es decir, la falsedad absorbió o consumió el agotamiento. Es decir, el provecho que logró en definitiva el autor. Por lo que esta figura no será punible individualmente considerada, es decir, el solo lograr el provecho que quería uno, sino que solo se sanciona la falsificación misma, ya que el uso o aprovechamiento viene a formar parte del delito de falsificación. Claro. Esto es para el caso de que el que falsea sea el mismo que usa o se aprovecha de su propia falsedad. Cuando el que usa o se aprovecha de la falsedad que hizo otro, ahí este que está usando o aprovechando con malicia, es decir, teniendo conocimiento de la falsedad, entonces ese sí que va a cometer un delito específico. Pero cuando es el mismo el que falsea y usa o se aprovecha, no va a cometer otro delito. ¿Por qué? Porque este último deseo que logró el autor queda absorbido o subsumido dentro de la falsificación, dentro de la falsedad. Y cuando se habla de que el autor, ¿no es cierto?, use, ¿no es cierto?, de lo falseado, de lo falsificado. ¿Qué se quiere decir con eso? Mejor dicho, ¿a qué tipo de uso se está refiriendo el legislador? Aquí decimos que a cualquier tipo de uso. Puede ser el propio del instrumento o cualquier otra clase de uso. Hay tantas figuras que pueden darse, pero la idea es esa, que se utilice la falsedad con el fin específico que se ha hecho o que se utilice para otra cosa, con el fin específico para la cual se ha realizado la falsedad, para el cual se ha realizado la falsedad. Va a depender de cuál sea, ¿no es cierto?, la voluntad del autor. Bien. Ahora nos vamos a referir a una situación parecida a la que nos teníamos que referir obligadamente al hablar de lo que estamos hablando, y que es como se llama la falsificación ahora del párrafo quinto, que es la falsificación de instrumentos privados. Reitero, estábamos hablando en el del 194 de la falsificación de documento público o auténtico. Así lo dice el 194. El particular que cometiera en documento público auténtico alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior, el 193. Los 8 numerales, aunque en realidad sean 7, porque la falsedad por ocultación es bien específica. Y ahora vamos a hablar en el párrafo quinto de la falsificación de instrumentos privados. Entonces aquí ya vamos a hablar de la exigencia de perjuicio del tercero. Artículo 197. ¿Qué nos dice el artículo 197? Tiene 2 incisos este artículo. Nos dice: el que con perjuicio de tercero cometiera en instrumento privado alguna de las falsedades designadas en el artículo 193. El 193 nos señala una serie de circunstancias. Sacando la falsedad por ocultación nos señala al menos 7. Estas falsedades también pueden realizarse en instrumento privado, según el inciso primero, porque el inciso segundo del 197 se refiere a letras de cambio u otros documentos mercantiles, que son instrumentos privados, pero son instrumentos privados específicos. Y tiene mayor pena la falsedad en ese tipo de documentos.
el que con perjuicio de tercero cometiera en instrumento privado alguna de las falsedades designadas en el artículo 193. Por ejemplo, hay otro tipo de falsedades. Nosotros vimos en el caso de las estafas que también se pueden falsear otro tipo de documentos públicos o privados, pero son delitos específicos que están dentro de las estafas. Estamos hablando ahora de las falsedades que están en los párrafos cuarto y quinto del título cuarto. Entonces, por ejemplo, con perjuicio de tercero cometen en instrumento privado alguna de las falsedades designadas en el artículo 193. Veamos las que no tienen discusión de que pueden cometerlas los particulares. Por ejemplo, contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica. Esa es una falsedad material que puede hacerse por cualquiera en un instrumento privado. Entonces, en ese caso, si se incurre en una hipótesis del número 1 del 193, se va a sancionar de acuerdo con el 193. Si se realiza una acción distinta, que también es de falsedad, también en un documento, también por un particular, pero distinta a esta, se va a sancionar si es alguna de las situaciones de estafa por los casos de estafa documental que están en las estafas o en otras leyes penales especiales. Otra falsedad material, la del número 5, alterando las fechas verdaderas. Cualquier persona, el que, con perjuicio tercero, cometiera en instrumento privado alguna de las falsedades designadas en el artículo 193, alterar las fechas verdaderas del documento, estaría incurriendo en la falsedad del número 5 del 193, y aunque sea un particular que realice esta falsedad en instrumento privado con perjuicio tercero, se lo va a sancionar en relación con el 193, no como si fuera autor de alguna estafa del párrafo pertinente de las estafas y el título pertinente de las estafas. Y la última falsedad material, la 6, haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido. Vuelvo a leer, ustedes saben que yo les aviso que soy reiterativo. Vuelvo a leer el inciso primero del 197. El que, cualquier persona, un particular, con perjuicio de tercero, cometiera en instrumento privado alguna de las falsedades, haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido. Falsedad material que está sancionada acá, en el 193, porque lo está diciendo el inciso primero del artículo 197, aunque la falsedad la haga un particular en instrumento privado, pero con algún tipo de falsedad que calza justito en alguna de esas, en el caso de la del número 6, pero hay 3 materiales por lo menos, falsedades materiales o reales. Entonces se lo sanciona como si fuera autor del 193, número, en este caso 6. Bien. Entonces nos encontramos con que las penas de este artículo, aunque se trate de particulares, aunque se trate de instrumento privado, pero si es alguna de las falsedades que están en el 193, va a tener una pena más alta normalmente que las falsedades que aparecen en las estafas. Bien, las falsedades ideológicas, es decir, los casos en que el documento es formalmente verdadero, pero es falsa las declaraciones que contiene el documento, ¿no es cierto? Falsedad ideológica. Son discutibles. Algunos sostienen que las puede cometer el particular en instrumento público, otros sostienen que no. Lo mismo, como siempre, la jurisprudencia ha ido en los dos sentidos. Entonces, digamos en general que esto lo va a ver la jurisprudencia caso a caso, ¿cierto? Caso a caso. Y va a depender básicamente del criterio del juez que esté
sentenciando el caso. Lógico. Él va a tener su convicción respecto de si en algunas oportunidades puede o no, ¿no es cierto?, un particular cometer una falsedad ideológica. Eso lo va a ver, ¿no es cierto?, el juez en su momento. Permiso. Y esta discusión entre, se lo voy a contar al tiro para aclarar las cosas, porque eso es lo importante, antes de hablar de los otros documentos mercantiles. Esto es importante porque después se me puede olvidar, y es bueno que lo tengan en cuenta de antemano. ¿Qué es lo que se discute si un particular puede, en un instrumento privado, y todavía más en un instrumento público, incurrir o inducir a incurrir a un funcionario público en una falsedad ideológica? En una falsedad ideológica. Han habido sentencias en los últimos años al respecto que avalan la tesis incluso de que un privado puede hacer incurrir a un funcionario público, juez, en este caso del ejemplo, en una falsedad ideológica sin querer. Y si puede hacer eso en un instrumento público, con mayor razón podría ser, ¿no es cierto?, que un particular pudiera incurrir en una falsedad ideológica en un documento privado. ¿Me sigue, no es cierto? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Lo siguiente. En los juicios ejecutivos, cuando el ejecutante, ¿no es cierto?, se dicta la sentencia correspondiente, se ordena, ¿no es cierto?, el remate de la cosa que va a servir para pagar el crédito. Este es un ejemplo, hay otros, este es un ejemplo, pero que es bastante claro. Entonces, desafortunadamente muchos de ustedes no han trabajado todavía, así que no tienen experiencia en estos trámites. Pero nosotros en clínica algo dijimos, ¿no es cierto?, en el juicio ejecutivo. Por lo menos nos referimos al juicio ejecutivo bien de pasada, por el tiempo. En el juicio ejecutivo, ¿no es cierto?, en donde se parte con un título ejecutivo, que es un título, dice la ley, indubitable, ¿no es cierto?, se inicia inmediatamente con una ejecución. Por eso que en el juicio ejecutivo siempre hay dos cuadernos, el cuaderno de ejecución y el cuaderno de embargo. En el cuaderno de ejecución, ¿no es cierto?, se discute, el cuaderno de embargo también se llama cuaderno de apremio. En el cuaderno de ejecución se discute todo lo relacionado con la acción, las excepciones, etc. Y en el cuaderno de ejecución y embargo, en el cuaderno de embargo, se discute todo lo relacionado con lo que su nombre indica, con lo que se embargue, hasta su realización. Primero embargo, después realización del bien embargado. Entonces, llega un momento, se embarga el bien, se inscribe, tratándose de un bien inmueble, se inscribe ¿qué? El embargo, tratándose de un bien inmueble, y llega un momento en que el ejecutante, aquel que ya obtuvo en el juicio, tiene sentencia en su favor, o a lo mejor si la otra parte no puso excepciones, está certificado de que no puso excepciones, que para estos efectos, ¿no es cierto?, significa que puede seguirse adelante con la realización del bien. Entonces el ejecutante tiene que cumplir con un trámite que se denomina bases para el remate. Y entonces el ejecutante presenta un escrito, porque ese procedimiento es escrito, en el que señala las bases para el remate. Básicamente, este escrito significa individualizar perfectamente el bien embargado y que se va a rematar en todo sentido, es decir, dónde está ubicado, qué ¿cómo se llama?, dimensiones tiene, qué superficie tiene, cuáles son sus límites, norte, sur, este, oeste,
su cabida o superficie, que es lo mismo, nombre de la persona cuyo nombre está, individualización, etcétera, etcétera. Y después va proponiendo él otras cuestiones. Propone, por ejemplo, el precio del remate. Propone, por ejemplo, cómo se va a pagar el precio del remate. Propone, por ejemplo, quién puede adjudicarse ese bien con cargo al crédito, etcétera. Propone una serie de cosas. Y en esas bases de remate, que es un escrito, como digo, que está introducido en el juicio ejecutivo, en el cuaderno correspondiente, puede este ejecutante incurrir en alguna falsedad. Puede incurrir en alguna falsedad. Por ejemplo, podría adulterar el certificado de avalúo fiscal, por ejemplo. O podría alterar incluso el valor del mercado, si es que, ¿no es cierto?, se coloca el valor del mercado que señala el ejecutante que no corresponde a la realidad. O puede, como se llama, inducir al perito a que se equivoque al hacer el peritaje sobre la tasación del inmueble, etcétera. Se puede incurrir en algún tipo de falsedad, pues si los seres humanos somos no sé si campeones, pero somos buenos para falsear. Entonces, cuando llegue el día del remate, el juez, que es un funcionario público, que tiene el título de juez, va a llamar al remate con las bases que se le han propuesto y que han sido, ¿no es cierto?, aprobadas por resolución ejecutoriada, que es el momento en que se hacen las publicaciones para el remate cuando ya están las bases aprobadas por resolución ejecutoriada. Entonces puede que el ejecutante haya hecho que el juez, ¿no es cierto?, inconscientemente, apruebe, mejor dicho, como base a lo mejor una falsedad. Se produce el remate, se produce la adjudicación y a lo mejor, ¿no es cierto?, ahí va una falsedad, porque a lo mejor se alteró el valor real del remate. Por ejemplo, que es lo que se tendría por objeto hacer, ¿no es cierto? Y ahí nos encontraríamos en un caso en que el juez va a expedir, ¿no es cierto?, una resolución que contiene una serie de datos que van a constituir, ¿no es cierto?, la minuta que se va a remitir al notario público para que éste la transforme en una escritura pública de la escritura de adjudicación del remate al adjudicatario, que pasa a ser el nuevo dueño desde el momento en que se inscriba su nombre. ¿Puede o no puede un particular, en este caso, inducir error a un funcionario público para que él ideológicamente, ¿no es cierto?, en ese documento que formalmente es auténtico, es oficial, ¿no es cierto?, las resoluciones que contiene el acta de adjudicación mismo, todo, pero es ideológicamente falso porque contiene un dato falso. Que el juez ignorantemente, inocentemente, inconscientemente no lo tuvo en cuenta, no se dio cuenta. No, ni siquiera me estoy poniendo en el caso de que el juez haya dado cuenta. Error a un funcionario público para que él ideológicamente, ¿no es cierto?, en ese documento que formalmente es auténtico, es oficial, ¿no es cierto?, las resoluciones que contiene el acta de adjudicación mismo, todo, pero es ideológicamente falso porque contiene un dato falso. Que el juez ignorantemente, inocentemente, inconscientemente no lo tuvo en cuenta, no se dio cuenta. No, ni siquiera me estoy poniendo en el caso de que el juez haya dado cuenta. Puede. Y si esto se puede hacer, es decir, si se puede inducir a un funcionario público a que incurra en un error para transmitir a un documento público ese error, ¿no se podría hacer incurrir a un particular en un error
para que trasunte ese error en un documento público? También. En un instrumento privado, perdón. También. Con mayor razón. Debería ser más fácil. Por eso es que hay muchos otros ejemplos, pero este es un ejemplo más o menos claro. De que podría un particular incurrir en alguna falsedad ideológica, no de los numerales 1, 5 y 6 que son las materiales, sino que las restantes, como por ejemplo suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, atribuir a los que han intervenido en el acto declaraciones, manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho, faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales y dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original. Por ejemplo, el número 7, un funcionario de la notaría, que no es el notario público, ¿podría hacer alguna alteración que varíe el sentido del documento? Claro. Por eso que existe esta pugna, ¿cómo se llama?, de estas dos posiciones. Y normalmente, por eso se habla de la doctrina mayoritaria, esta sostiene que solamente el particular puede cometer las falsedades materiales o reales en un instrumento, sea público o sea privado. Pero parece que la tendencia es también a ir considerando en el futuro, porque son tantos los casos nuevos que se van dando, y sobre todo que la gente cada vez más el principio de la buena fe no lo toma mucho en cuenta, sino que parece que toma en cuenta el principio de la mala fe. Entonces se van ideando nuevas formas de falsear y de inducir a otras personas para que inconscientemente o conscientemente, ¿no es cierto?, incurran también en la falsedad, en un instrumento público o también privado, con mayor razón. Eso es lo que quería que tuvieran claro ustedes. Entonces, vuelvo para atrás. En el 197, en el inciso primero, léanlo bien estos artículos, son pocos, pero se enredan después. Se sanciona al que con perjuicio tercero cometiera en instrumento privado alguna de las falsedades designadas en el artículo 193. Las materiales sin ninguna duda y las ideológicas, algunos piensan que sí y que otros que no, que también pueden cometerla los particulares. Siempre que haya perjuicios de tercero, que esa es una exigencia aparte. Eso es lo que estamos explicando. Y en el caso del inciso segundo del 197, se habla también de otros instrumentos privados, que tienen nombre específico, que la doctrina los llama títulos de crédito. En el inciso segundo del 197 se señala: si tales falsedades, es decir, las del 193, se hubieran cometido en letras de cambio u otra clase de documentos mercantiles, se castigará a los culpables con presidio menor en su grado máximo y multa de tanto a tanto, o solo con la primera de estas penas atendida a las circunstancias. Si se aumenta la pena, porque estos documentos, según el parecer del legislador, causarían más daño que la falsedad en un documento privado cualquiera, cuando se trata de alguno de estos títulos de crédito, letras de cambio u otra clase de documentos mercantiles, es decir, los tradicionales por lo menos, letras de cambio, pagaré, libranzas, etcétera, etcétera.
Entonces, nos encontramos con que se trata de cualquier tipo de documentos mercantiles. Si ustedes se fijan, se lo voy a decir al comienzo, hay algunas cosas que se me olvidan y a veces es bueno que se me olviden porque lo digo en el momento correcto. Si ustedes se fijan en el 197, nada más, por eso que estos artículos llegan a ¿cómo se llama?, a algunos errores, cuando no se sabe bien la materia. El 197 dice en el inciso primero, el que con perjuicio de tercero cometiere en instrumento privado, el que con perjuicio de tercero cometiere en instrumento privado, y después en el inciso segundo dice, si tales falsedades se hubieran cometido en letras de cambio o otra clase de documento, pero no dice perjuicio de tercero. ¿Se dan cuenta? 197. El que con perjuicio de tercero cometiera en instrumento privado, inciso segundo, si tales falsedades se hubieran cometido en, no dice, con perjuicio de tercero. Entonces la pregunta cantadita es, ¿no necesitan en este caso perjuicio de tercero? Sí, sí necesita perjuicio de tercero también. También necesita perjuicio de tercero. Vamos seguramente a volver sobre esto, pero necesitan perjuicio tercero por dos razones. La primera es porque la comisión redactora del código cambió desde el Código Penal Español de 1848, del cual proviene nuestro Código Penal. Ustedes me imagino que en Penal 1 le habrán hablado de toda la historia de nuestro Código Penal, ¿no es cierto? Que originariamente se encargó, ¿no es cierto?, a tener en cuenta, ¿no es cierto?, un código penal, pero resultó que la comisión tenía el Código Penal Español, y además de tener el Código Penal Español, tenía el Código Penal Español de Pacheco, ¿no es cierto?, un autor famoso en España de esa época, anotado, ¿sí? Tenía 2 tomos, entonces era más fácil guiarse por el Código Penal Español que por el Código Penal belga, me parece. Entonces, porque no había estos 2 tomitos que analizaban artículo por artículo del código. Entonces, se lo trasladó del párrafo pertinente al Código Penal nuestro y quedó acá. Es decir, fue, digamos, un error de la comisión redactora, de no mantenerlo en el lugar que correspondía. Este artículo simplemente fue un traslado que no debió haberse hecho, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque este artículo se refiere precisamente al artículo 193 y al artículo, sobre todo, al artículo 197, porque dice, si tales falsedades se hubieran cometido en letra de cambio o otra clase de documentos mercantiles, se castigará a los culpables con prisión y multa contenida mensual o solo con la primera estancia. Si tales falsedades, ¿cuáles falsedades? Las del inciso anterior. El inciso anterior dice, el que con perjuicio de tercero cometiera en instrumento privado alguna de las falsedades asignadas en el artículo 193. Y el inciso segundo dice, si tales falsedades, ¿a cuáles tales falsedades se está refiriendo? A las del inciso anterior, que dice, el que con perjuicio de tercero cometiera en instrumento privado alguna de las falsedades asignadas en el artículo 193. Dicho de otra manera, en todos los articulitos estos que hemos estado analizando, nos estamos refiriendo solamente a las falsedades del artículo 193 en sus 7 numerales. Porque por ocultación también está la de ocultación, pero eso no se da porque se refiere a un documento oficial y los particulares ahí no corren. Así que siempre hablamos de las falsedades del artículo 193. Sea que se trate de las falsedades del 193 cometidas por un funcionario público
en el ejercicio de su cargo y dentro de la esfera de sus atribuciones, o cometidas por un particular en el artículo 194, en documento público o auténtico, de acuerdo con el 194, el particular también puede cometer esas falsedades, porque dice el 194, el particular que cometiera en documento público alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior. En el artículo anterior, 193, esas falsedades, las de los 8 numerales, las cometía el empleado público en el ejercicio de su cargo y dentro de la esfera de sus atribuciones. En el 194 las comete un particular, pero esas mismas falsedades. Y en el 197 estamos hablando de falsedades que comete un particular en un instrumento privado y en el inciso segundo en algunos de los títulos de crédito que se señala, pero respecto de los casos del artículo 193. Eso es lo que yo quiero decir. Aquí solamente en estos dos párrafos nos estamos refiriendo a falsedades que están casuísticamente, ¿no es cierto?, detalladas en los numerales del artículo 193. Cualquier otro tipo de falsedad que existen en el código, básicamente en el título, ¿no es cierto?, noveno, que habla sobre los delitos contra la propiedad, y ahí están las estafas, hay otras, pero no son los casos que señala el 193. ¿Queda claro? Bien. Ahora, acá también nosotros nos colocamos, ¿no es cierto? Colocamos la pregunta, ¿puede un particular cometer todos los tipos de falsedades que enumera el artículo 193? El particular. Y aquí hay tres reglas, dos de las cuales son bien importantes y la otra es más simple de entender por el tipo de documento nada más, ¿no? Si estamos hablando si un particular puede cometer alguna o todas las falsedades del 193, que puede cometerlas todas el empleado público, pero puede hacerlo también el particular. Ya vimos lo que ha pasado, ¿no es cierto?, últimamente y los casos que han ocurrido y reconocido la jurisprudencia, que se lo acabo de contar, el caso de las bases para el remate. Entonces la pregunta ahora es más amplia. ¿Puede el particular cometer todos los tipos de falsedades que enumera el 193? Aquí hay tres reglas, bien simples, que sostiene que no podría hacerlo el particular. Esta es la opinión mayoritaria. Y de nuevo, que los particulares solamente podrían cometer las falsedades materiales. ¿Y por qué podrían los particulares cometer las falsedades materiales? Que no todos están de acuerdo, les repito. Primera regla, no son susceptibles de aplicación las falsedades ideológicas que pueda cometer un particular, porque quien miente al otorgar un instrumento privado puede hacerlo sin que sea sancionado por ello. Claro, un particular puede mentir en un instrumento privado y puede no tener sanción, claro. ¿Por qué? Porque el particular no está obligado a decir la verdad. ¿Por qué? Por la otra consecuencia, porque el instrumento privado no está obligado a dar fe, solo tiene fe respecto de los que lo otorgan, y mucha menos fe respecto de lo que lo otorgan que un instrumento público. Y no constituye un medio de prueba respecto de ella, porque el documento privado no constituye prueba, no tiene fuerza probatoria por sí mismo, ni hace fe pública. Usted supongamos que ustedes venden una propiedad que cuesta, como se llama, según el avalúo fiscal, supongamos que cuesta 100 millones. Y según el avalúo comercial cuesta un poco más, 150. Y ustedes dicen, no, yo me encuentro bonita mi propiedad y la voy a vender en 300 o en 250. Y la publicitan y qué sé yo, y alguien se las compra. Es decir, por ese hecho usted, por el simple hecho de haber puesto ese precio, no tiene sanción penal.
¿Qué es lo que puede hacer el comprador? Si se la compró en 300 y la propiedad tenía los avalúos que digo, el avalúo fiscal 100 y el avalúo comercial 150 y la compró en 300. ¿Qué derecho tiene, por ejemplo, el comprador? Pedir la rescisión del contrato de compraventa por lesión enorme, porque el justo precio pagado es superior a la mitad del justo precio que valía el inmueble. Pero sanción penal no. El particular no está obligado a decir la verdad en instrumento privado. Puede mentir. Así lo dice la ley. Salvo en ciertas ocasiones en que el particular sí está obligado a decir la verdad ¿cómo se llama?, en declaraciones que haga él mismo en un documento. Que es el caso contrario. La regla general es que por mentir en instrumento privado el particular no comete delito penal. Salvo excepción cuando la ley sí precisamente lo castiga, que lo vamos a ver también más adelante. Incluso acá tenemos un ejemplo que lo vamos a ver en la ley más adelante. En el artículo 212 hay un ejemplo, en el 212 hay un ejemplo que se introdujo el 2005, que dice ahora: el que fuera en los casos previstos en los artículos precedentes faltara la verdad en declaración prestada bajo juramento o promesa exigida por ley. En el caso que como digo se introdujo hace relativamente poco tiempo. Artículo 212. Y en los apuntes que nosotros tenemos desde el 2005, habíamos colocado otro ejemplo, seguramente todavía no aparecía este artículo, porque los apuntes son del 2005, empezamos a redactar antes, lógicamente. Ahí se señala otra situación. Disculpen un segundo, por favor. Sí, mijita, estoy haciendo la clase. Sí, dime. Pero es urgente, dilo con amor. Ya, listo, termino la clase y te llamo a ti. Un beso, chao. No, pero te llamo, chao. Perdonen una llamada inesperada por teléfono. Acá, como le digo, los antecedentes que les remitimos a ustedes, dice: a veces la mentira sí es sancionada cuando la ley expresamente lo señala, como en el caso de adquisición de una vivienda social, en que se exige declarar bajo juramento que no se posee otro bien inmueble. En esta situación, la mentira consignada en este documento privado sí constituye delito porque así lo señala la ley. Claro. Ahí hay una norma que debe haber sido de las primeras en que se sanciona una declaración hecha por un particular en un instrumento privado por una razón bien objetiva, bien racional, ¿no es cierto? Cuando se trata de entregar vivienda social a los grupos familiares, lo que se pretende es solucionar el problema habitacional al grupo, ¿no es cierto? Entonces, como las viviendas sociales siempre escasean, el grupo familiar sobre todo tiene que declarar que no tiene una vivienda. Ninguno de los componentes del grupo social que habitan esa vivienda social. Esa es una de las exigencias mínimas que hacía hacer esta declaración. Entonces, si se mentía acerca de eso, ahí se cometía delito penal, porque la ley precisamente así lo sancionaba. Pero ahora tenemos además, como se empezaron como en todo, ¿no es cierto? Si los chilenos, ¿cómo se llama? Tenemos esa facilidad, ¿no es cierto?, para hacer pillería. Bueno, esto debe ser en todas partes, pero nosotros hablamos de nosotros.
para hacer pillería. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Empezó a pasar que mucha gente tenía más de una vivienda social. Entonces, habían algunos que ya tenían más de dos, tenían algunos tres. ¿Y para qué decir si alguno tenía cuatro? Pero por lo menos en algún reportaje yo vi que casos con tres. Entonces, tenían una vivienda social, vivían en ella y vivían de las otras dos viviendas sociales que se la arrendaban a gente pobre, evidentemente. O sea, eran rentistas a las finales, como cualquier platudo que hay que tiene varias propiedades. Entonces, por eso que hay que ir buscando fórmulas de atajar, ¿no es cierto?, la sinvergüenzura. La segunda regla es que no puede haber forjamiento, o sea, no se puede hacer un documento privado imitando otro documento privado, porque los documentos privados no tienen una forma específica. El forjamiento es una imitatio veris, es decir, es una imitación de la verdad. Y como se dice acá, esta imitación de la realidad es una forma verdadera. Y acá no existen formas verdaderas, tratándose del forjamiento, de hacer un instrumento privado, ¿no es cierto? ¿Imitando a qué? A otro instrumento privado. No, pues ahí en un instrumento privado no hay forma específica. Sí, en los bancos, en las instituciones financieras, los instrumentos privados le tratan de dar una apariencia más o menos igual, pero es por otro tipo de razones, ¿no? Por razones prácticas, para que firme, como se llama la persona que normalmente se obliga, además del que lo afianza, y tienen un formulario para que se conozca por los notarios, ¿no es cierto? Esto del banco tanto y el otro y llega y tienen los logos, pero no se trata de instrumentos privados. Ese mismo instrumento podría hacerse perfectamente de otra manera, con otro tipo de letra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no puede haber forjamiento respecto a un documento privado, por esa razón. Acá no se puede imitar nada, porque en materia de instrumentos privados no existe, ¿no es cierto?, la imitatio veris, imitación de una realidad. ¿Por qué? Porque una realidad en materia de instrumentos privados no existe. No existen formas verdaderas, no existen modelos o formas auténticas en materia de instrumentos privados, o solemnidades que se puedan imitar. No se puede imitar un modelo verdadero que no existe. Por ejemplo, si ustedes van a una notaría a hacer un simple contrato de compraventa de un inmueble, si ustedes no quieren ¿cómo se llamaban? Como particulares, ¿cómo se llama? Ustedes pueden decirle al notario, no, háganla en los modelos que están en la notaría. Entonces, en la notaría X tienen su modelo y ¿qué es lo que hacen? Llenan los blancos nomás, ¿no? La individualización de las partes, el vendedor, el comprador y todas las cláusulas. Ya están hechas ya. Pero eso ustedes perfectamente, como es una cuestión entre privados, y si le cobran y si le compran al fisco, el instrumento en el fondo también lo pueden hacer por un privado. A lo mejor el fisco va a exigir que lo haga el abogado del fisco, pero por otras razones. Pero me refiero a que esa misma escritura de compraventa la pueden hacer entre los privados. Y si uno de los privados es abogado, puede llevar, de acuerdo con el otro, una minuta y se evitan pagarle la partecita esa que cobra el notario por redactar el solito la escritura, que ya tiene hecha en su computador, en su programa. ¿Me entienden? O sea, no hay forma que imitar, forma exacta que imitar. Por eso que tampoco, ¿no es cierto?, se puede un particular cometer falsedad de la enumerada en el 193 en un documento privado. Y por último, por ocultamiento. Claro, ¿por qué? Porque la ley en el 193, número 8, dice: ocultando en perjuicio del Estado o de un particular cualquier documento oficial. O sea, ahí se está refiriendo a un documento público, no hay ninguna duda. No puede haber falsedad por ocultamiento por cuanto el texto del 193, número 8 se refiere a documentos públicos y no alcanza a los documentos privados. Es decir, ahí sí que no hay
No hay cómo. Si está refiriéndose a un documento público, entonces aquí puede haber falsedad cometida en un instrumento privado. No, porque el documento es público. La ocultación de un documento privado aparece sancionado en el artículo 470, número 5. Claro, ahí en ese artículo, en el 470, número 5, que está dentro de las estafas, ahí, por ejemplo, se sanciona al que destruya, oculte, inutilice, sustraiga, etcétera, procesos, por ejemplo. ¿Qué procesos? Procesos judiciales, que son todos, además, documentos públicos. Entonces ahí aparece sancionado esa situación. La pena 470. Las penas privativas de libertad del artículo 467 se aplicarán también. 5. A los que cometieren defraudaciones, normalmente las defraudaciones se inician con falsedades, o son falsedades. A los que cometieren defraudaciones sustrayendo, ocultando, destruyendo o inutilizando en todo o en parte algún proceso. Por eso que ustedes no pueden sacarle un pedazo a un proceso, porque están cometiendo el delito del proceso. Por eso que ustedes no pueden sacarle un pedazo a un proceso, porque están cometiendo el delito del 470, número 5. En parte de algún proceso, expediente, documento u otro papel de cualquiera clase. Documento privado. U otro papel de cualquiera clase. Papel incluso de cualquiera clase. Un pagaré es un papel de cualquiera clase. Como digo, si los bancos lo hacen en un formulario bonito, logo, hasta en colores, logo, eso es otro cuento. Pero un pagaré lo pueden hacer ustedes en un papel cualquiera. Reconocimiento de una deuda firmado por la persona. Así que ahí entonces estaríamos en presencia de este 470, número 5. En consecuencia, no todas las falsedades del artículo 193 pueden ser realizadas por particulares. El perjuicio de tercero. Ya lo hemos dicho esto desde la partida, ¿no es cierto? Tratándose de instrumentos privados, tiene que existir, tiene que haber perjuicio de tercero. Si no lo hay, si no hay perjuicio de tercero, la conducta no es punible, ¿no es cierto? Es atípica. Ahora, ¿qué tipo de perjuicio tiene que ser este perjuicio de tercero? ¿Tiene que ser un perjuicio patrimonial o puede ser moral también? O de otra naturaleza. Hay dos versiones, la ATU y Echeverry, que son claritos en esta materia. Para la ATU, el perjuicio del tercero puede ser de orden moral o patrimonial, o ambos. ¿Y por qué razón? Dice la ATU. Porque la ley no distingue. Habla de perjuicio tercero, no dice perjuicio moral o perjuicio patrimonial, dice perjuicio. Sí, que para la ATU, cualquier tipo de perjuicio. Esa aplicación de interpretación de la ley que cuando la ley no distingue, ustedes la saben mejor que yo. No puede el intérprete distinguir, ¿no es cierto? Y según Echeverry, el perjuicio debe ser jurídico, es decir, debe ser apreciable en dinero. No basta con que se trate solo de un perjuicio moral, tiene que ser apreciable en dinero, según Echeverry. Ahora, en cuanto a la naturaleza jurídica de esta exigencia, para algunos es una condición objetiva de punibilidad y para otros es un elemento del tipo. En realidad, para muchas personas, algunas de estas diferencias como que no tienen una explicación muy clara, ¿eh? Son explicaciones bastante sutiles. Para los que sostienen que se trata de un elemento del tipo, simplemente sostienen o afirman que si no hay perjuicio, el delito no existe. Fácil eso. Ya que el delito no está consumado mientras el perjuicio no se produce. Perjuicio que debe estar considerado dentro del dolo de la gente. O sea,
El hechor, el agente, debe considerar el perjuicio y debe querer perjudicar, según los partidarios de esta doctrina que dicen que el perjuicio es un elemento del tipo penal. Y para los que consideran que se trata de una condición objetiva de punibilidad, se está refiriendo a que se trata de una circunstancia, ¿no es cierto?, que no tiene que ver con la acción que se sanciona, sino que es alejada de ella, pero que la ley la exige para poder sancionar. Es un elemento, por eso que se llama condición objetiva de punibilidad. La ley la exige, aunque no tenga que ver con el verbo rector, para poder sancionar. Está dicho con otras palabras. Para algunos autores representa una condición objetiva de punibilidad, o sea, una condición indispensable para aplicar la pena, aunque es un elemento ajeno a la acción misma, es decir, la acción que se sanciona, el verbo rector. Pero, ¿cuál es el verbo rector aquí? Perjudicar. Pero que la ley requiere que concurra para que se pueda sancionar. Y colocamos ahí el ejemplo que se coloca en la doctrina, uno de los ejemplos que es el más simple de entender, que es en el caso del auxilio al suicidio, que lo vamos a estudiar más adelante dentro de uno de los tipos de homicidio, el caso del auxilio al suicidio, en donde la ley exige que el suicidio se lleve a efecto, es decir, que la muerte ocurra para que se pueda sancionar al que auxilia. Es decir, si alguien auxilia a otro para que se suicide, ¿no es cierto?, le pasa la pistola, por ejemplo, y el suicida está muy nervioso y ¡pam!, dispara y todo, pero no se pegue en la cabeza y no se suicida. Entonces, la acción del que auxilió, le pasó la pistola cargada y todo, pero que no sirvió para que se quitara la vida a la persona, ese delito, ¿no es cierto?, es, según esta teoría, una condición objetiva de punibilidad, que no tiene nada que ver con el suicidio, o sea, es consecuencia del suicidio, pero no existe delito si es que no ocurre la muerte del suicida. Bien. Relación entre la falsificación y la estafa. Por lo que he mencionado a través de todas estas explicaciones, pues, desde la clase anterior, de repente hay algunas, no muchas, pero varias falsedades que son constitutivas de estafa. No son constitutivas de algunos de los casos del artículo 193, que son las que hemos visto en estos dos últimos párrafos. ¿Qué ocurre cuando se falsifica un documento privado, se engaña a un tercero y se le causa un perjuicio? En este caso, existe un concurso aparente de leyes penales. No es posible dar a un hecho la doble calificación de falsificación de instrumento privado y de estafa a la vez. Debe encuadrarse la acción punible en uno de los dos tipos punibles con exclusión del otro. Con exclusión del otro. Cuando se explican las estafas, hay dos ideas. Hay algunos que hablan del error y del perjuicio, como los elementos de la estafa, esos dos errores solo. Y hay otros que hablan del error, de nuevo, hay algunos que solo hablan del engaño y el perjuicio, y otros que hablan del engaño que induce al error. Este error induce a una disposición patrimonial del estafado, la que le causa un perjuicio. Ahí está donde se me tocaron las palabras. Engaño y perjuicio, elementos fundamentales. Entonces la cuestión es, en estos casos del artículo 193, o sea, si alguien comete alguna de las falsedades del 193 en un instrumento privado o público que constituye una estafa, ¿se lo va a sancionar en concurso? O sea, que cometió dos delitos. No. La opinión mayoritaria es que no, solo cometería uno. No nos olvidemos que nuestro sistema penal siempre va por ese lado. Nuestro sistema penal
utiliza el sistema de la acumulación jurídica siempre. ¿Eh? Es decir, siempre se le aplica la pena mayor asignada al delito más grave. No como en los países anglosajones, donde se utiliza el sistema de la acumulación material. En Estados Unidos, si un policía va persiguiendo a una persona, ¿no es cierto? Porque la ha sorprendido cometiendo un delito flagrante, robo, por ejemplo, la sale persiguiendo, porque el otro sale arrancando. Entonces ahí ya estamos hablando de obstrucción a la investigación, porque no se detuvo, va arrancando. Si después, como se llama, opone resistencia, ¿no es cierto? Brutalidad no policial, sino que brutalidad del hechor. Y así, sume simi. Entonces, de repente, un puro delito se le aplican 5 penas. 5 penas. Por el sistema de la acumulación material. Ahora, otro cuento es si, de acuerdo con la sumatoria de las penas, si son muy graves, las puede cumplir o no, ese es otro cuento. Por eso que uno de repente escucha y dice, pero ¿cómo? Claro, nosotros con la mentalidad de nosotros no entendemos, pero de repente se lo condena a 2 penas de cadena perpetua más 45 años ¿cómo se llama?, de presidio, sin excarcelación. Pero ¿cómo? Si con una pena de presidio perpetuo, ¿cómo va a cumplir la otra presidio perpetuo? Bueno, pero como tiene que quedar asentado en la sentencia. Y a lo mejor, por un presidio perpetuo, el día de mañana, por X razón, le dan el indulto o la amnistía, pero le queda el otro presidio perpetuo, por el otro delito. Y a lo mejor le dan por los dos un indulto y a lo mejor le quedan los 45 años. ¿Me entiendes? Sistema de acumulación acumulación matemática. Y no se cambian esos sistemas. En los países, como se llama, serios, no se cambian esos sistemas. Se siguen aplicando, aunque mucha gente se enoje, qué sé yo. La gente tiene seguridad de las cosas. Aquí salen unas estadísticas que no las conoce nadie y dice, no, es que con tal pena la persona sigue cometiendo delitos. Bueno, pero eso es otro cuento. Porque con ese criterio están todos los delincuentes en la calle. Esa es la verdad. O sí, ni siquiera hablando de los que no pillan, que son el 98, el 99%. El elemento perjuicio requerido expresamente en el inciso 1, que no es mencionado en el inciso 2, será necesario respecto de estos documentos mercantiles para quedar tipificado el delito, ya se los conversé. Que en el inciso segundo no se decía, ¿no es cierto?, no se hacía alusión al perjuicio. Si tales falsedades se hubieran cometido en el que con perjuicio tercero, en el inciso primero. No se repetía la expresión un perjuicio tercero. Entonces, ¿quiere decir que no se exige ese perjuicio? Ya se lo expliqué. Pero en todo caso le voy a leer lo que dicen los apuntes, que es lo que yo les dije de la comisión redactora y cómo se llama de la alusión que se hace, ¿no es cierto?, indirectamente al inciso primero. Dice, el elemento perjuicio requerido sí se exige, puesto que la comisión redactora trasladó esta conducta a este párrafo, creyendo necesario exigir el perjuicio a terceros respecto del delito de falsificación de documento mercantil. No obstante, no aparece mencionado, aunque implícitamente sí lo está, tal como se desprende de la lectura del inciso segundo, donde mediante la frase si tales falsedades, que es lo que yo le leí, vincula este inciso con el primero, que es el que describe el delito, donde el inciso segundo solo pasa a extender esta tipificación. Es decir, ahí estamos, ¿cómo se llama?, aclarando, como está además en los apuntes, esta parte de la materia. Luego de esto viene el párrafo sexto, que habla de la falsificación de pasaportes, portes de armas y certificados. Acá nos vamos a encontrar con un tercer grupo de falsificación documentaria que
requieren una penalidad más baja que la que vimos en los dos párrafos anteriores, pero a pesar de lo cual, varias de estas falsedades recaen en instrumentos públicos y además las cometen funcionarios públicos. Bueno, el legislador sabe lo que hace, me imagino. Entonces hay una subclasificación acá. Se distingue entre pasaportes y portes de armas y en certificados. Veamos la primera subclasificación. Pasaportes y portes de armas. A estas dos situaciones se refiere el artículo 199, 200 y 201. Acá vamos a ver distintas situaciones en algunas de las cuales se sanciona al funcionario público y en otras al que hace uso o aprovechamiento del pasaporte y en otras al particular también. ¿Qué es el artículo 199? El empleado público que, o sea que acá el único sujeto activo es funcionario público, expidiere un pasaporte o porte de armas bajo nombre supuesto o lo diere en blanco. En esas dos situaciones puede incurrir el funcionario público. Expedir un pasaporte o porte de armas bajo nombre supuesto o lo diere en blanco. Desafortunadamente se han descubierto, ha salido en la prensa, qué sé yo, esta situación. El funcionario público, repito, es el único sujeto activo que tiene que actuar en el ejercicio de su cargo, por eso que tiene pena más alta. Tiene reclusión menor en su grado mínimo a medio e inhabilitación absoluta temporal. Y el documento, decimos de los apuntes, tiene que tener todos los requisitos formales para que tenga validez como tal. Han ocurrido y se ha visto como hay muchas situaciones. De repente el mismo funcionario público que expende, ¿cómo se llama? Este pasaporte o porte de armas, él mismo lo ha expendido y ha cobrado, obvio, para algo lo hacen. Y se han descubierto algunos que se han robado o han hurtado, qué sé yo. Todo esto está contado, todos estos documentos, porque son bien especiales, los pasaportes, imagínense ustedes. Ustedes pueden andar en el extranjero, dar la vuelta al mundo, imagínense que no sea un documento bien hecho y se lo encuentren falso en alguna parte, lo meten preso, aunque el documento sea auténtico. Ahí tenemos esas dos situaciones entonces. El artículo 200 ya no se refiere al funcionario público, se refiere a cualquier persona, al particular. El que hiciera un pasaporte o porte de armas falso será castigado con tal pena. Reclusión menor en su grado medio y multa. Y las mismas penas se impondrán al que en un pasaporte o porte de armas verdadero mudar el nombre de la persona a cuyo favor se haya extendido. Si le cambia el nombre de aquel a cuyo favor se haya extendido. O el de la autoridad que lo expidió o que altere en él alguna otra circunstancia esencial. Alteró el nombre de la persona a cuyo nombre se extendió el documento, o cambió el nombre de la persona que lo extendió, o cambió cualquier circunstancia esencial. Se le aplican las mismas penas del que hiciere un pasaporte o porte de armas falso. Entonces acá el que es indiferente, ¿no es cierto?, que sea un particular o un funcionario público, los dos pueden cometer este delito. Y la última situación relacionada con los pasaportes o portes de armas es el artículo 201. El que hiciere uso del pasaporte o porte de armas falso, a que se refiere el artículo anterior. La misma pena se impondrá al que hiciere uso de un pasaporte o porte de armas verdadero expedido a favor de otra persona. Aquí se está sancionando al que hace uso del pasaporte o porte de armas falso, ¿no es cierto? Lo hizo otro y este hace uso.
Es decir, acá nos encontramos con otra situación. También podría ocurrir que el que lo hace, el que hace uso, el que hace uso. La ley no exige acá el dolo específico, por lo cual está la presunción general de dolo del artículo 1, inciso segundo. No utiliza ninguna expresión para decir que uno hace uso maliciosamente o con malicia o a sabiendas, etc. Bien, vamos a quedar acá, para que hablemos del segundo subgrupo, que son los certificados, porque aquí hay algunas situaciones relativamente nuevas, no tan nuevas, pero relativamente más nuevas. Hay una del 2012, por ejemplo, hay otras, ¿cómo se llama? Como es el caso de en que incurre en la falsedad del artículo 193 en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez. Porque algunos médicos empezaron a hacer negocio con las licencias médicas. Es decir, en todas partes se cuece nada, así como los abogados siempre dicen, no, los abogados son pillos, que aquí, que allá, aludiendo a que nosotros hacemos un uso ilegítimo de la ley a veces, ¿no es cierto? Bueno, en todas partes se cuece nada, así como hay médicos que hacen aborto, hay otros que se lucran vendiendo licencias médicas falsas, esa es la palabra. Bien, jóvenes, cuídense y que estén bien.